Uy, Yudi, ¿vos decís que el aborto debería ser legalizado? ¿Qué? Pero, Digamos los Bueno, nombres. profe, ya está, No, 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 profe, no me profe. digas profe porque me da Yo puedo. tremendo cringe. para, ¿por qué te da cringe que te diga profe pero no tener una manta en la cabeza con un gorro de arquitecto, boludo? Yudi, el Chloe dice que tenés un outfit para hacer una crítica profunda sobre la película de los Backrooms. ¡Pua! Me la dejó servida en bandeja. Muchas gracias, estimado. Justamente vimos la peli los tres juntos. Y tenemos Mucho. muchas cosas para decir. Pregunta antes de empezar, ¿con spoiler o sin spoiler? Sé de qué va, me puso. Y que no le molestan Sé los que va a spoilers. Así que dale, yo vos con todo. La peli a mí me gustó. Del 1 al 10 le pondría un 8,5. No sé ustedes dos cuánto le pondrían. ¿Por qué el coma Eso es 5? muy alto. Le daría como un 5 o 6. Porque me esperaba Creo que una está bien. película que estuviera tipo como que si fuera la cámara. No una película así Vos, sí, actuada, sino como que se viera como si alguien lo estuviera grabando 100%, ¿entendés? esas películas te volvés esquizofrénico porque da tantas vueltas con la cámara. No, pero es más realista. Yo lo siento más realista. Más como que te adentra a vos ahí al. Como vos tener ese pop, ¿entendés? Que tuvo en cierta parte. En ciertas partes tuvo eso. Al inicio y en la parte de cuando empieza a grabar. Que le dijo, te pago el doble si vos me grabás. Yo cuando estaba en la parte de la cámara esa dije, por favor, que no sea toda la película así porque no me la banco. Moviéndose y aparte se veía borroso, viste, como que estaban grabando con una cámara vieja. Llega a ser toda la peli así, me levanto y me escapo y me voy a otra sala a ver otra película. Me disoció un montón igual. Quedé tipo. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta lo que fue la película, la producción, los actores que participaron allí, Me hiciste acordar a Lizzie Italiani, boludo. Me estoy bueno, teniendo en cargando. cuenta todos los factores, por toda la producción, en los ángulos de cámara, ya también el hecho de haber usado una cámara de método de producción para visualmente los espectadores, poder verlo de esta manera también para ponerse en perspectiva del personaje que estaba viviéndolo, y cómo iban intercalando en cada situación para que al final se vuelva cada vez más tétrico y más extraño de ver, un tanto incómodo unas cuantas veces. La verdad, me parece a mí una especie de antagonista raro que te ponen de 7 metros con una cara un tanto extraña. Fuimos a ver la misma película porque yo creo que no vi eso. Sí, teniendo en cuenta todo lo que vimos, la película es una poronga. Le doy un 3. ¿Tan mala te pareció? Primero, no niego el buen trabajo del muchacho de la película, que está buena y coherente, pero considerando que los Magnum perdieron un poco el chiste, ya que la historia trata más de una historia personal del protagonista con ciertos elementos psicológicos sacados un poco de Silent Hill. Esa es un poco una sensación de los Backrooms, solo son un adorno como excusa para contar una historia aparte. O sea, literalmente usaron a los Backroom como un partidario Dice de Chloe. una historia. Sí, como que los backroom era la escenografía nada más. Digamos que accede a la temática de los backroom como de costado mientras te presenta la historia de un protagonista. Que al final resulta que el protagonista cambia y termina siendo otro. El personaje de miedo principal, ese que era una porquería que yo no voy a decir cuál es, pero parecía sacado de una película de Toy Story, ¿viste? O sea, como que te dejaba como, ¿qué carajos estoy viendo? Sí, no, no, es como que no sabías cómo reaccionar cuando lo veías. Yo me hubiese gustado más que, tipo, como que se vieran más escenas de otros lugares. Por eso digo lo del pop de la cámara, porque con la cámara vos no grabás a una persona, sino que grabás todo lo otro. Viera más el hecho de ir por los lugares. Del tipo, nada más, estaba el lugar del inicio, un caminito que al inicio que es como que se perdió y después no mostraban más lugares. Saltaba de que cuando entra la tipa y se desmaya y aparece en otro lado. No hay como ese laberinto, ¿entendés? Entraron en un lugar y están en otro y ya está. No hubo esa especie de laberinto como de que te perdés, como que está todo extraño. Es como que hubieron como 2 o 3 escenas nomás que mostraron eso. Es como que no tiene sentido si la película se basa en eso y se llama así. Tal cual. De hecho, en las propagandas de la película y un montón de empresas que hicieron anuncios Sí. basados en la película decían como que no podías escapar y no sé qué.
pero la realidad es que Sí, lo podías. que daban a entender en la película era que era re fácil salir y que el lugar era re chico, y es verdad, el tipo estuvo en 5 lugares, y el problema no era que no encontraba la salida, el problema es que lo estaba persiguiendo un tipo y se tenía que ir por otro lado, pero la salida estaba clarísimo por dónde era. Eso Además, es tal cual. Además, tipo, yo al inicio de la película, cuando empecé a ver la película, lo vi así como decís vos. Después hubo un momento en el que, cuando tipo, que se caen, que da a Sí, entender como que se van a perder, porque se caen en un lugar donde no saben qué va a pasar ahí y no pueden escalar por ahí para salir. Entonces, cuando va a entender que se caen por ahí, como que se van a perder, yo que ya está, empezó la película realmente donde tiene que ir, tipo, donde está el boom de la película, que es donde se pierden, donde sí. pasa algo y donde tienen que encontrar la salida. Pero no pasa. Es como que pasa esa escena, supuestamente el bicho este agarra la cámara y cambia a otro contexto, de otra cosa, de otra historia, de otra subhistoria, de otro personaje. Es tipo, se basaron, Sí, eso le dieron más importancia coincido, a una sí. historia. Y ni siquiera era la historia del prota, era la historia de la otra. Lo que pasa es que igual te digo algo, dentro de la lógica de los backrooms, y teniendo en cuenta que es terror psicológico también, capaz que no estaba tan mal. ¿Por qué lo digo? Porque es como que el malestar, el terror vos lo sentís estando en el espacio, estando en esa atmósfera, ¿me entendés? No es que te tenés que ir y perder o tiene que aparecer un monstruo. Simplemente estar ahí adentro, pertenecer a esa especie como de dimensión paralela, ya es lo que te genera malestar. Entonces, como que lo incómodo es estar ahí y no tanto haberse perdido ni encontrarse con un monstruo que dé demasiado miedo, porque digamos la verdad, no es una película con criaturas que dan miedo. No. O sea, lo mucho que podría dar miedo en sí ni siquiera es es el monstruo final, por así decirlo. Para mí la que más dio miedo era la pelirroja, que era como la La más pelirroja. turbia. Sí, sí, la que estaba de traje rojo. Esa, por así decirlo, hubiese estado bueno que estuviera ahí tipo persiguiéndolo o haciendo algo de eso. La única escena donde pasó algo así fue 2 segundos en una escena donde el tipo estaba como perdido, que después pasó algo que ya encontró la salida. Es tipo, me faltó Ah, algo ahí, ¿entendés? vos decís en el cuarto donde está el árbol de Navidad, Sí. que ese fue el momento de más miedo de la película. O sea, yo siento que ese es el momento donde podría ser un boom y no fue ese boom. Que es el momento donde estaría bueno que se hubiese perdido, que la historia iba más en, si bien en la historia, seguir con la historia, pero más en el sentido de él cuestionándose e intentando salir al mismo tiempo. Pero en realidad eso lo hizo todo fuera de la película mientras teníamos la historia de otro personaje. Tipo, no tiene sentido. Sí, acerca de eso, de la facilidad que tenían de salir, Chloe decía que he sacado un poco de la wiki, ya que en el lote original habían ciertas personas llamadas runners que tenían tenían el lugar más o menos estudiado y entraban voluntariamente ahí. No, sí, o sea, está bueno, pero eso es como... Está bien, él lo tenía estudiado el lugar, porque de verdad hizo un mapa y todo lo que vos digas, pero no pasaron eso, o sea, no pasaron su estudio del lugar. Estaría bueno que lo hubiesen pasado, ¿entendés? Le dieron importancia a otras cosas que ni siquiera tienen contexto, o sea, tienen sentido con los backrooms. Tipo, a mí me hubiese gustado tener las escenas donde el tipo va por los lugares, encuentra cosas, se pierde y después tiene que encontrar la salida y la encuentra y ahí va haciendo el mapa. Tipo, eso me hubiese gustado, ¿entendés? Porque para mí el sentido de una buena película es, si bien una persona tiene que tener contexto sobre algo como esto, porque esto es algo sacado de otra cosa, si alguien que no tiene idea de esto, que también lo entienda. O sea, para mí una buena película es eso. Es, si una persona que no tiene nada, no sabe nada de nada, absolutamente nada de eso, al ver la película que por lo menos entienda. Pero en los backrooms, si vos no tenés contexto de nada, no entendés un carajo. Te quedás, ¿qué carajo acabo de ver? Por redes sociales. Claro. Lo único que entendés es un lugar donde es como un mundo paralelo, donde es como una especie de creación de un vago recuerdo lejano. A mí no me convenció del todo esa lógica que pusieron en la película de que los backrooms se van multiplicando con los recuerdos de las personas. No sé, no me cierra del todo eso, ¿sabes? Yo creo que el backroom tendría que existir por sí mismo y no tanto por los recuerdos de las personas, ¿me entendés? En ese recorrido más laberíntico que decías vos que estaría bueno eso por un lado, que no haya como repeticiones todo el tiempo de lo mismo, es como que lo que comentaban en la película, a medida que iba bajando los niveles, viste, lo que pasaba arriba se iba como volviendo más burdo, digamos, como
más sencillo, ¿viste? Tipo, Sí, sí. incluso más pixelado. O sea, eran los mismos personajes de arriba, solo que estaban, en vez de 4K, iba bajando a 2K y bajaba a 144 FPS. Sí, sí, o sea, iba Este, perdiendo como detalle, por así decirlo, las cosas. claro, se volvía como más geométrico. Y yo creo que en realidad es una porquería, porque al final ya sabes lo que te vas a encontrar abajo, simplemente es una proyección de lo de arriba. Hubiera estado bueno que capaz que más abajo hubiera cosas nuevas, distintas. Sí, el Clockwork dice, hay mucha gente relacionando los backroom con un purgatorio o laberinto del Minotauro. Es razonable que no entiendan. Eso es muy sacado de Silent Hill. No están diciendo que las criaturas son reforestaciones de recuerdos de las personas. Yo había puesto, el protagonista representa a una de las personas locas que estaban voluntariamente ahí. Pero sí, la ejecución es un poco rara. Chloe dice, no están diciendo que las criaturas son manifestaciones de los recuerdos de las personas. Eso lo dijeron en la película. Que es como, literal la frase que Bruno odia, que es la de, es como si le contaras a una persona que nunca vio un perro que es un perro y le pidas que lo dibuje. Esa es la frase que usan cuando explican eso. Yo tengo contexto, pero para mí una buena película es lo que dije, que sin tener contexto tengo que entender lo que estoy viendo. Porque una persona, o sea, obviamente las personas que tienen contexto van a querer ver la película, pero alguien que no tiene nada que ver, que dice, ah, mira, Backroom, una película, me gustó el tráiler, vamos a ver. Y ve eso, dice, ¿qué carajo estoy viendo? La peor película del mundo, no entiendo un carajo. Fue Sí, posteado. capaz que como película de miedo no estuvo tan buena, yo no soy experto en ese tema, o sea, miro muy pocas películas de miedo, me gusta mucho el suspenso más que nada, y el terror Tiene psicológico suspenso. un poco. Pero como película de terror genérica,